Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la intimidad de mi recámara, el lugar más cercano que he estado de intimidad y que quiero aprovechar este tiempo para poder brindarte una reflexión acerca de la palabra de Dios, esta palabra que trae vida, la palabra que trae esperanza, la palabra que nos motiva a continuar en el plan y en el propósito de Dios. Y es bueno entender que la vida es una serie de acontecimientos, es una serie de transiciones por las que nosotros tenemos que caminar, y en cada estación de la vida vamos a tener un aprendizaje, vamos a vivir cierta experiencia. Vivir de la mano del Señor Jesucristo es vivir una vida, ¿cómo te digo? Una vida fascinante, una vida de aventura, una vida donde no sabes exactamente qué es lo que viene después de cierta experiencia. Porque un día Jesús le habló a todos sus discípulos y les mencionó acerca del acontecimiento inmediato que ellos iban a ser testigos, que era la muerte, la crucifixión de Jesús. Pero el tiempo que ellos estaban viviendo era un tiempo de milagros, era un tiempo donde las multitudes le seguían. Jesús recién acababa de entrar a Jerusalén, había entrado en medio de vivas, de aplausos, donde habían palmeras, donde habían mantos en las calles, en el Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor, etcétera, donde había pues alegría, donde había un ambiente tan favorable que cuando Jesús les dice que ya no va a salir de Jerusalén, que Jesús va a morir ahí de una manera violenta, de una manera terrible, los discípulos como que no quisieron mirar esa realidad dolorosa y no le dieron como importancia. Pasaron 6 días, porque así dice un pasaje que vamos a leer ahora. Y después de 6 días Jesús tomó a 3 de ellos y se los llevó a un lugar aparte. Y en el transitar de la vida, alguna vez Dios te va a tomar de entre la multitud y te llevará a un lugar aparte. Y ese lugar aparte tiene como propósito vivir una experiencia sin igual que marque tu vida para siempre. Para que cuando vivas otra experiencia contrastante o diferente, tengas el recuerdo y tengas la experiencia de este evento. Y para hablar de esto, quiero leerte lo que dice uno de los evangelios. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 17, para ser exacto. Escucha lo que dice Mateo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó aparte a una montaña. Así que lo que vamos a ver a continuación va a ocurrir en la cúspide de una montaña. Hay otro evangelista que dice a un monte alto. En ese monte alto o en esa montaña, los discípulos van a vivir una experiencia sin igual, que ni siquiera se imaginan. Así que dejó al resto de sus discípulos y tomó a 3 de ellos y se los llevó a un lugar aparte. Tarde o temprano, el Señor te va a tomar y te va a llevar a un lugar aparte, donde el Padre te revelará, el Padre te mostrará, el Padre te dará un impacto en una experiencia inolvidable. Porque eso fue lo que ocurrió con Pedro, Jacobo y Juan.
dice que se los llevó a la montaña. A mí me encanta la montaña. Para mí la montaña representa mucha vida, representa dinamismo. Para mí la montaña representa diversidad. Para mí la montaña representa colores. Cuando yo escucho la palabra montaña, yo recuerdo mi etapa temprana de mi vida. Recuerdo pues mi adolescencia, parte de mi niñez. Estoy hablando de 9, 10, 11, 12, 18 años viviendo en la altura de una montaña en las vacaciones de verano, viendo volar tucanes. Lo relaciono con venados, con tepezcuintles, lo relaciono con jabalíes, lo relaciono con milpa. Para mí, tú me hablas de montaña y yo relaciono toda la diversidad que existe en una montaña. Pienso en los ríos, en los arroyos, en las pozas para nadar, etcétera. Cada quien va a tener una experiencia en la montaña. Y Jesús se llevó a sus discípulos a un lugar aparte, y ese lugar aparte era una montaña. Y allí en la montaña se transfiguró delante de ellos, cambió de apariencia. Y los discípulos conocieron algo que no habían visto de Jesús. Ahí ellos fueron sorprendidos, porque ellos no se imaginaban. Cuando el Señor te lleve a un lugar aparte, el Señor te va a impresionar. El Señor va a marcar con un evento tan valioso, tan significativo, que no se te va a olvidar nunca. Porque Pedro, Jacobo y Juan nunca olvidaron este evento. Jesús transfigurándose delante de ellos. Tomó una apariencia distinta a la que ellos conocían. Eso es lo fascinante, que el Señor te va a mostrar un misterio, te va a mostrar algo que tú no conocías de Él. Los discípulos conocieron a otro Jesús aquí y ellos fueron gratamente sorprendidos. Dice que su rostro resplandeció como el sol. Yo quiero imaginarme este acontecimiento, esta escena. El rostro del Señor resplandeciente como el sol, que los discípulos ni siquiera pudieron mirarlo así frontalmente. Porque cuando uno ve el sol en su esplendor, uno no puede verlo. Te lastima la vista y solamente ves ese resplandor. Y los discípulos vieron eso de Jesús. Dice que resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¡Wow! Qué maravilloso es pensar que en algún momento de nuestra vida, en nuestro caminar con Él, nos llevará a un lugar aparte y nos mostrará lo que no conocíamos. Es fascinante, es una aventura caminar con Jesús, porque no sabes lo que va a ocurrir en tu experiencia y en tu caminar con Él. Ahí están los tres discípulos sorprendidos, absortos ante tal escena. Y luego se les aparecieron Moisés y Elías, dos figuras tan representativas del Antiguo Testamento, dos autoridades. El pueblo de Israel, los maestros de la ley, tienen como íconos de autoridad, de espiritualidad, a estos dos personajes. Digo, aparte de Abraham, está Moisés y está Elías. Y ellos lo vieron. Vieron a ellos, a Moisés y Elías, que hablaban con él. Entonces Pedro, en su emotividad, se dirigió al Señor y le dijo: Señor, a mí me encanta lo que dice Pedro. Señor, le dice, bueno es para nosotros
que nos quedemos aquí. Hermanos, los momentos tan gratificantes que pasamos con el Señor, quisiéramos prolongarlos y hacerlos eternos. No quisiéramos que otra cosa ocurriera aparte de lo que ya está ocurriendo. No quisiéramos vivir una experiencia distinta a la que estamos viviendo. Hay una alabanza que dice: por un momento en tu presencia, por un instante nada más, ¿qué no daría? ¿Qué no daría? En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando sentimos al Espíritu Santo en nuestra vida, cuando sentimos al Señor en nuestro corazón, en una experiencia sin igual, no quisiéramos cambiar de escenario. Quisiéramos vivir ahí para siempre. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, hagamos 3 chozas, dice otra versión. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y hagamos eterna esta experiencia. Que no ocurra otra cosa, Señor. Vivamos para siempre aquí en la montaña. Porque aquí en la montaña todo está bien. Porque aquí en la montaña vivimos momentos gratos. Aquí en la montaña yo no me tengo que preocupar por comer, por vestir. No me tengo que preocupar por asuntos de familia, por pagos de servicios de la casa. No tengo que pagar agua, luz, teléfono. En la montaña el asunto está arreglado. En la montaña contemplar a Jesús, a Moisés, a Elías, contemplar toda esta condición espiritual tan plena, donde hay salud, donde hay abundancia, donde todo armoniza, y nosotros como personas siendo parte de esta contemplación, pues vivamos aquí para siempre. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y este es otro momento que viene como a darle un mayor impacto a la experiencia de los discípulos. Una luz los cubrió, dice, desde una nube escucharon una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchen. Wow, aquí habló el Padre. Yo no sé con qué potencia escucharon la voz los discípulos, pero cuando el Señor te lleva a un lugar aparte, el Padre te revelará al Hijo. El Padre no te va a mostrar asuntos banales de la vida. No, el Padre no va a venir a mostrarte tus habilidades, no va a venir a mostrarte tus capacidades, no va a venir y te va a revelar cuán hermosa eres, cuán guapo eres, cuán capaz eres. No, el Padre no va a hablar de ti. El Padre va a hablar de Él, va a hablar del Hijo, y al Hijo lo va a exaltar, como para enseñarnos a nosotros que toda la gloria, que toda la honra y que toda la adoración es de Él. Porque Él les dijo: yo encuentro contentamiento en la persona de mi Hijo, y a Él escúchenlo. Se los está diciendo a 3 personas relevantes, importantes, que más tarde se quedarían haciendo una labor para la cual Jesús los había preparado. Y Él les está diciendo: a Él tienen que oír, porque Él tiene algo que decirles a ustedes. En ese momento, el foco de atención, el reflector de todo ese escenario, ni siquiera es Moisés, ni siquiera es Elías. Teniendo tanta relevancia para un judío, la persona de Moisés y la persona de Elías, que son patriarcas, que son figuras de autoridad representativas del pueblo, de esa cultura, de esa nación, el Señor está haciendo un apunte, está poniendo todo su reflector en la persona de Jesucristo. En la montaña, a quien se le exalta, a quien se le adora, es a Jesús. En la montaña,
la creación que veas, tienes que relacionarlo con Jesús. En la montaña, la experiencia que tengas tendrá que ver con Jesús, porque es Jesús el que te lleva a la montaña. Es Jesús el que te lleva a que vivas esa experiencia. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. No tengo nada que decir contra mi Hijo. Por el contrario, mi corazón tiene contentamiento. A Él escúchenlo. Vale la pena que lo escuchen a Él. En este tiempo donde estamos viviendo circunstancias tan difíciles y complicadas, escuchemos a Jesús. Él tiene algo que decirnos. Y en la montaña, el Padre nos enseña eso. Que bajo cualquier circunstancia, nuestros oídos tienen que estar agudos para escuchar a Jesús. Cuando los discípulos escucharon esto, se postraron sus rostros a tierra. En la montaña hay un temor reverente. En la montaña hay un respeto a Jesús. En la montaña hay un impacto a nuestra vida donde nadie puede estar de pie. Tenemos que postrarnos ante su presencia. En la montaña nadie es tan superior ni tan completo. Nadie es tan pleno ni tan vasto. En la montaña nadie es tan suficiente ni eficaz. No, en la montaña lo que vale es Jesucristo. En la montaña el que cuenta es Jesucristo. En la montaña nadie puede estar de pie. En la montaña nos postramos porque miramos a ese Cristo en todo su esplendor, donde su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras se iluminan. Qué hermosa experiencia la de la montaña. Y luego alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más, sino a Jesucristo solo. Ahí estaba Jesús después de esta experiencia. Y lo que va a ocurrir a continuación es como un cambio de escenario completo, total. Es como cuando estás viendo una película y estás viendo una parte emocionante y de pronto te cambian la escena y viene una escena contrastante, una escena que no corresponde a esta experiencia grata que se vivió antes. Dice en el versículo 14 de Mateo 17, cuando descendieron, cuando bajaron de la montaña, porque la montaña no es permanente. Las experiencias gratas pues no se perpetúan. No podemos vivir en la nube de la felicidad todo el tiempo. La vida es una transición de eventos diversos, distintas experiencias, distintas circunstancias a las que nosotros vamos a ir adaptándonos, y en cada evento habrá un aprendizaje. En cada evento tenemos que extraer la esencia de esa circunstancia, de ese escenario, de esa experiencia. Dice que bajaron, descendieron de la montaña. Y cuando llegaron, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciéndole: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque algunas veces cae en fuego, muchas veces en el agua. Tiene un espíritu, eso fue lo que le dijo. Está poseído por un espíritu que quiere matarlo siempre. Y lo traje a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Aquí viene el contraste de momentos que los discípulos vivieron. Y en esta experiencia, en el valle, el encuentro de Jesús y los discípulos ya no es con el Padre, ni con Elías, ni con Moisés. Aquí el encuentro es con Satanás. Y aquí
vamos a ver a Jesucristo enfrentándose a las fuerzas de las tinieblas. Vamos a ver a Pedro, a Jacobo y a Juan también sumándose a la experiencia que ya están viviendo los otros discípulos. Una experiencia donde se sienten impotentes, incapaces, superados, porque no pueden hacer mucho ellos, porque ya hicieron lo que tenían que hacer y no pueden atender la necesidad de un padre desesperado. Y como que hay frustración porque cuando lo que intentas hacer no lo logras, no puedes evitar la frustración, no puedes evitar la contrariedad. Yo no sé qué tanto habían hecho los discípulos que se quedaron, porque aquí habían 9 y 3 que estaban con Jesús. Y cuando Jesús viene y se encuentra con esta necesidad, porque en el valle hay necesidad. En el valle la gente te va a pedir que le ayudes. En el valle Satanás está haciendo de las suyas. En el valle es el valle de la muerte, de la desesperación, es el valle de la enfermedad, es el valle del llanto, es el valle de las limitaciones. El valle nos va a mostrar que no somos tan suficientes, que no somos tan capaces. En el valle vamos a conocer nuestras limitaciones, nuestra condición vulnerable. En el valle nos daremos cuenta que hay otras fuerzas con las que a veces no podemos enfrentarnos porque no tenemos los recursos. Así que en el valle se llora, en el valle se sufre. En el valle vivimos la realidad chocante que nos hiere y que nos lastima. En el valle perdemos a nuestros amigos. En el valle perdemos a nuestra familia. En el valle entramos en un estado de confusión. En el valle chocamos con eventos, con circunstancias que nos lastiman, que nos hieren, que parten el corazón y que no sabemos a veces qué hacer, qué decir, no sabemos cómo ayudar. En el valle hay un impacto diabólico. En el valle hay un impacto en el dolor, el valle de la muerte, el valle de la oscuridad, el valle de la enfermedad, el valle del menosprecio, del rechazo, el valle que nos incapacita, donde no somos suficientes. Las circunstancias nos rebasan y en el valle hay llanto, en el valle hay mucho dolor. En el valle el corazón grita desesperado y pareciera que no hay una respuesta. Para Jesús el valle no representa pérdida. Para Jesús el valle no representa fracaso. Para Jesús el valle no representa limitación. Puedo ver a Jesús engrandecido en el valle. Yo puedo ver a Jesús en ese poder, en esa potencia. Yo puedo ver a Jesús que el valle no le queda grande. Jesús en el valle es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús en el valle hace que las tinieblas se vayan porque Él resplandece. El resplandor de la montaña es el mismo resplandor de gloria que tiene en el valle. Ahí en tus pérdidas, ahí en tu llanto, ahí en tu grito ahogado del alma, ahí Jesucristo es el mismo de la montaña. El mismo de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. A Él escúchenlo. A Él escúchenlo porque Él es poderoso, porque Él es grande, porque Él es hermoso, porque Él es maravilloso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dichoso el hombre que en ti confía. En el valle Jesucristo tiene el control.
Si Cristo es engrandecido en la montaña, en el valle también lo es. El Cristo que tiene poder en la montaña es el mismo Cristo que tiene poder en el valle también. Aun cuando el demonio haya reinado por yo no sé cuánto tiempo, Jesucristo viene y establece su señorío, establece su gloria, establece su poder. Yo no sé cuál puedan ser las circunstancias que te pueden impedir y que te puedan llevar al punto de la frustración o al punto de la tristeza, al punto de la depresión, de la ansiedad. No sé. Lo que sí quiero decirte es que el Cristo de la montaña, que tiene gloria, que tiene poder, que resplandece, es el mismo Cristo que llega también a la intimidad de tu recámara. Y si estás enfermo, te sana. Y si alguien está poseído por un espíritu, el Señor tiene el poder para liberarlo. Porque el Cristo de la montaña, el Cristo victorioso, es el mismo Cristo que está aquí. El Señor no va a depender de las circunstancias. El Señor no depende de la altura, de qué tan alto o qué tan bajo sea el escenario. Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Para Él no hay nada imposible. Él sigue manteniendo su gloria, su poder, su belleza. Dice el salmista que toda la gloria del Padre se derramó sobre Él. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Oh, glorioso es Jesús. Glorioso es el Señor, porque las tinieblas no lo pueden opacar. Jesús, donde se para, el reino de los cielos es establecido. Y el mismo diablo tiene que respetar el señorío y la autoridad de ese Cristo glorioso, de ese Cristo que resplandece. Y resplandece en la montaña, pero también resplandece en el valle. Resplandece cuando está sano, pero también es resplandeciente, glorioso y poderoso cuando estás enfermo. Porque no hay enfermedad que pueda superar el poder de Jesucristo. Porque Él ya pagó un precio, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros somos sanados, somos curados. Ahí en el valle de la muerte, ahí Jesús conquistó a la muerte misma. Mi Cristo no se quedó en una cruz, ni tampoco la tumba lo pudo retener. Por eso es que Pablo dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Por muchos años, por todas las edades, aparentemente tuviste dominio y tuviste control, hasta que vino el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces Él vino a conquistar y le arrebató a la muerte las llaves. Para que el imperio fuera conquistado, Jesucristo tuvo que descender hasta la muerte. Hoy mi Cristo, no tienes que andarlo colgado en el cuello. Hoy a mi Cristo no tienes por qué colgarlo de una pared viendo un rostro de dolor y de sufrimiento. Mi Cristo no está ahí. Mi Cristo se levantó poderoso, victorioso. Si Buda tiene su tumba y sus restos están ahí, si Mahoma tiene su tumba y sus restos están ahí, yo quiero decirte que allá en Jerusalén hay una tumba con una leyenda que dice: Él no está aquí. Esa tumba está vacía, como un testimonio de que la muerte no lo pudo retener. Y ese es el Cristo que yo te predico, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que es para todos, por cuanto Él se humilló, también el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Cristo de las montañas es el Cristo del valle, en su mismo esplendor, en su mismo poder. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la adoración y la alabanza. Si tienes tu esperanza en Él, si tienes tu confianza en ese Cristo, estás en victoria. Estás en victoria. Aunque te sientas enfermo, aunque te sientas herido por la muerte de alguien, aunque haya un vacío momentáneo en tu corazón, pero si tienes a ese Cristo,
entonces somos victoriosos. Somos vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente conforme a sus riquezas en gloria. Amén.